Buenas noches a todos. Inicio el llamado a lista. Barrios Nadeida. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, León Carlos Andrés. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Paez Jenny Constanza. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Pantoja Jennifer. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ruiz Michael. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Acela Neri Joana. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Aguilar Dairo. Doctor, buenas noches, presente. Alba Diana. Doctor, qué pena, ¿si me escucha, Aguilar? Sí, sí, sí. Sí te escucho. Gracias. Doctor, buenas noches, Diana Aguilar, presente. Ok, Albarracín. Doctor, disculpe, no me llamo. Alba Diana. Albarracín. Presente, doctor. Aguilar Diana. Doctor, presente, buenas noches. No sé quién fue la que dijo que no llamé. Alonso Adriana. Alonso Adriana. Álvarez William. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor presente. Albi Esteban. Buenas noches, profe. Buenas noches. Amaya José. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Arauz Jennifer. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Ardila Sonia. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ardila William. Doctor Larios, buenas noches. Buenas noches. Arevalo José. Arevalo José Orlando. Aria Mayerlin. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Arias Juan Carlos. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Arias Oscar. Doctor Larios, buenas noches, presente. Buenas noches, Ávila Lugetela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Aya Sandra. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Ayala Jonathan. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Barajas Hugo. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Barragán Yesid. Barragán Yesid. Beltrán Pedro. Presente, profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Beltrán Cristian. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Benavides Juan. Doctor, el compañero informa que tiene problemas de conexión, no se encuentra en la ciudad. Ok, Benítez Sandra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Benítez Elín. Buenas noches, doctor Larios. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Presente. Benítez Daniela. Buenas noches, profe presente. Buenas noches, Berbesi Sergio. Doctor, buenas noches, presente. Sí, los PF ya. Buenas noches, Bermúdez Andrés. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Bernal Oscar. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Borges Michel. Borges Michel. Bonilla Lady Joana. Profe, está tratando de ingresar. Ok. Buitrago Hermes. Doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, bien, gracias. Caballero Yanis Salomé. Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches.
Capera Mónica. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Caraballo Juan. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, Cárdenas Juliana. Juliana Andrea. Cardona Julián. Buenas noches, profe. Buenas noches, Carrillo Vladimir. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Carrillo Héctor. Buenas noches, doctor. Mi hermano está en clase, lo puede llamar. Buenas noches, doctor. Carrillo. Wilson Carrillo. Ok, bienvenido. Gracias, doctor, muy amable. Carvajal Jonathan. Doctor, está tratando de conectarse, está en carretera. Ok, Castañeda Pedro. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches, Castaño Cristian. Buenas noches, profe. Buenas noches. Casiblanco Alice. Castaño Cristian, ya me contestó. Sí, profe, buenas noches. Ok, Buenas noches, Alice Castillanco presente. ok. Castro Laura. Buenas noches, presente. Buenas noches. Castro Gina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Castro Lisa. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Castro Germán. Doctor Lario, muy buenas noches. Buenas noches, Celis Carolina. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Chamorro José Luis. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Cifuente Franklin. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Correa Milady Yasmín. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cortés Javier. Cortés Javier. Cruz Mónica Juliet. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cubides Oscar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Díaz María Camila. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Escobar Samuel. Presente, doctor. Buenas noches. Samuel Escobar. Fandiño María Paula. Doctor, buenas noches, Fandiño. Buenas noches, García Daniel. García Daniel. González Karen. González Karen. Guerrero Milena. Buenas noches, profe, presente. Voy a activar el audio. Iriarte Brian. Iriarte Brian. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Martín Marjorie. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, perfectamente. Martínez Tatiana. Gracias, doctor. Profe, buenas noches. Buenas noches, Miguel Erika. Miguel Erika. Morales Mauricio. Muy buenas noches, presente. Buenas noches. Murillo Dayana. Ok. Profe, Dayana está incapacitada, está un Ella poco me- enferma. Ortega Jonathan. Buenas noches, doctor presente. Ok. Parra Edna. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Poveda William. Doctor, buenas noches, presente. ¿me escucharon? Sí, sí te escuché. A ambos. Pulido Gina. Doctor, buenas noches. Gina tiene una calamidad, está con el hijo en la clínica. Ok. Sánchez Karen. Buenas noches, profe. Buenas noches, Pulido. Sánchez Karen. Silva Ronald.
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vilviesca Laura. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Vaquero Raúl Fernando. Doctor, muy buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches, Cárdenas Claudia. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Chaparro Heidi. Buenas noches, presente. Buenas noches, Escobar Diego. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Franco Cristian. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Gamboa Fernando. Doctora, excelente noche. Fernando Gamboa, de tu clase. Querido grupo, buenas noches. Ok, buenas noches. Gamboa Diana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Leguizamón Eduardo Andrés. Doctor, muy buenas noches, en línea. Buenas noches. Méndez Elizabeth. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Pérez Estefanía. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Puentes Giovanni. Puentes Giovanni. Riaño Doris. Profe, Puente, yo me dice que el internet no está funcionando. Ok. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Raigosa Ledis. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Silva Fiber. Profe, buenas noches. Buenas noches, Velasco Jenny Marcela. Profe, buenas noches. Presente. Buenas noches. ¿Alguien más? Que haya llegado después. Bueno, permítame un segundo, ya iniciamos. Vamos a hablar del contrato de mandato. Vamos a hablar del mandato. Pueden ir buscando el código de comercio. Ok, Giovanni. ¿Quién tiene el código de comercio en la mano? Yo, doctor. Yo, doctor Larios. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 1262? Definición de mandato comercial. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar una o más actos de comercio por cuenta de obra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandante. Conferida la representación, se aplicarán además las normas del capítulo 2 del título 1 de este libro. Nuevamente, por favor. Ok, doctor. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de obra, por cuenta de otra.
El mandato puede conllevar o no la representación del mandante. Conferida la representación, se aplicarán además las normas del capítulo 2 del título 1 de este libro. Ok. Listo, gracias. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor, profe. Okay. Entonces, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de mandato? Mandante y mandatario. Ok, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? El mandante sería como el que contrata. Mandante. Ojo, mandante. Sí, mandante. Con N. Con N de nené. Sí, mandante. Ajá, el mandante es el que pide o el que encarga, el que hace el encargo. Y el que lo ejecuta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mandatario. 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 Exacto. ¿Quién me podría dar un ejemplo, ya teniendo ustedes claridad de cada una de las partes? ¿Quién me podría dar un ejemplo de contrato de mandato? De pronto el abogado que representa una firma. El abogado que representa una firma. Se me ocurre, no sé. Bueno, se llama mandato al poder o a la gestión que se le encomienda al abogado. Pero más allá de eso. Doctor, la Sí, profe. Oh, buenas noches. Ajá. Se le puede decir también cuando el propietario de un apartamento le da poder a otro para que lo administre, lo arriende, esté pendiente de los servicios. Claro. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo? Cuando se firma un poder. Bueno, pero en el ámbito comercial, así como dijo el compañero. El que le da, podría ser, doctor, digamos que entraría los taxistas, que de pronto yo soy el dueño del taxi y contrato a una persona para que ejecute la labor de manejar el taxi. Ok. O cuando contratan personas para cuidar un terreno, una finca o algo así. Vamos a poner un O pequeño puede ser de pronto video. también cuando se contrata para hacer una obra de arte o algo así, doctor. El mandato es para hacer un negocio o varios negocios en representación de otro. Vamos a poner aquí un video. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, profe. Ya se ve. Contrato de mandato. ¿Qué es el contrato de mandato? Es aquel en el cual una persona elige Sí lo escuchaba. a otra para que se encargue de la gestión. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, bueno, voy a ponerlo nuevamente desde el principio. Contrato de mandato. ¿Qué es el contrato de mandato? Es aquel en el cual una persona elige a otra para que se encargue de la gestión de uno o más de sus negocios. Puede ser civil o comercial. ¿Cuáles son las partes en un contrato de mandato?
concomitante. Es la parte que concede la facultad a la otra para que se encargue de sus negocios. También se le denomina concomitante. El mandatario es la persona a la que se le encarga el manejo de alguno, mandato especial, o de la totalidad de los negocios del mandante, mandato general. ¿Cuáles son las características del contrato de mandato? El contrato de mandato es principal, preparatorio, personal, conmutativo, consensual y se presume oneroso. Es un contrato principal porque posee autonomía y no depende de otro contrato. Es preparatorio porque necesita de su ejercicio para surtir efecto y dar frutos. Es personal porque se deposita la confianza en la persona mandataria. No es un contrato personal. Compañeros, el micrófono, por favor. Porque se prevén de antemano sus consecuencias. Es con... No sé quién era el que había entrado y dejó el micrófono abierto. De alguno, mandato especial, o de la... Micrófonos. Porque entonces me toca a mí dejar de compartir pantalla para apagarle el micrófono al que lo abre. Totalidad de los negocios del mandante, mandato general. ¿Cuáles son las características del contrato de mandato? El contrato de mandato es principal, preparatorio, personal, conmutativo, consensual y se presume oneroso. Es un contrato principal porque posee autonomía y no depende de otro contrato. Es preparatorio porque necesita de su ejercicio para surtir efecto y dar frutos. Es personal porque se deposita la confianza en la persona mandataria. No es un contrato personalísimo. Es conmutativo porque se prevén de antemano sus consecuencias. Es consensual porque no se necesita de documento para que surta efecto, a menos que se requiera como medio de prueba. Se presume oneroso porque hay prestación a cargo del mandante, pero existe posibilidad de que se haga gratuito por acuerdo de las partes. ¿Cómo se perfecciona el contrato de mandato? El contrato de mandato se perfecciona con la aceptación del mandatario. Su aceptación puede ser tácita o expresa. ¿A qué clase de culpa debe responder el mandatario? A una culpa leve. Clases de mandatos comerciales. Preposición. El mandatario, llamado efector, se encarga de la administración del establecimiento de comercio. Agente comercial. El mandatario es una persona jurídica que se compromete a comercializar servicios y productos del mandante. Y por último, Bueno, entonces, ¿sí alcanzaron a escuchar el video? Sí, señor. ¿Quedó claro entonces qué es el mandato como tal frente a la definición de la figura?
Pero entonces todos los ejemplos dados anteriormente aplican para este tipo de contratos, ¿sí? Sí, pero claro, estamos hablando del mandato comercial. ¿Al abogado se le daría un mandato comercial? No. No, señor. ¿Verdad? Entonces, De servicios. aquí sería, Depende, sí. Yo pensaría que sí. de poder se podría, pero digamos en términos generales, este mandato es un poder para actuar haciendo, digamos, gestiones comerciales, ¿sí? Que van a generar una obligación, probablemente, para quien está generando ese poder. Entonces, el abogado cuando recibe un poder es para realizar una actuación judicial o administrativa. Puntualmente, o sea, es algo muy, muy puntual, ¿sí? Algo que está ya determinado previamente y no es que el abogado va a empezar a explorar, como sí sucede con el mandato comercial, porque es que en el mandato comercial se le faculta o se le da esta misión al mandatario, porque el mandatario pues tiene unas calidades. Se supone que ese mandatario puede, con esa encomienda o con esa gestión que se le está delegando, puede conseguir negocios en favor de ese mandante. Miren lo que es como si de pronto una firma extranjera va a ingresar a Colombia. No conoce cómo es el mercado colombiano en esa área. Y buscan a una persona que ejerza esa labor, que conozca cómo es ese mercado y sea el que pueda representarlos, sea el que pueda representarlos en esos eventuales negocios que pudieran conseguir. O sea, es mucho más allá que simplemente dar un poder. Porque es que el mandatario va a realizar varias gestiones que van a comprometer al mandante. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, es bastante, digamos, tiene una carga de obligatoriedad y de responsabilidad el mandatario frente a lo que se le encarga. Frente a esa representación que hace. El caso de los agentes comerciales, ¿no? Ajá. Que van y buscan negocios para la firma. Nosotros ya vimos la figura de la agencia comercial. La agencia comercial podría decirse que es una especie de mandato. Y cuando digo una especie, me refiero a que no es la única. O sea, que puede darse a través del contrato de la agencia. Pero no siempre todos los mandatos van a realizarse a través de una agencia comercial. No sé si me he hecho entender hasta acá. Este tipo de contrato se puede hacer ya sea con persona natural o con persona jurídica. Claro, puede, o sea, el mandante puede ser una persona natural o jurídica y el mandatario también puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿Sí? No está, digamos, encasillado a que si es una persona natural no puede representar, o si es una persona jurídica no puede representar a la otra. O sea, puede. No hay límite. Exacto, o sea, no hay esa, digamos, como esa restricción porque sea o natural o jurídica. Ok.
¿Alguna En otra ese orden de pregunta? idea, laboralmente, ¿no importaría entonces un tipo de contrato, prestación de servicio o contratado por la compañía? No aplicaría Sí, ninguno de los claro, dos. claro, sí habría una diferencia. ¿Por qué? Porque es que el mandatario está actuando es en representación porque tiene un conocimiento. Podríamos decir que se refiere aquí a que esa persona tiene unas calidades y trabaja de forma independiente. O sea, no está trabajando bajo la subordinación del mandante. Con el contrato de mandato se desvirtuaría la relación de trabajo, porque es que en la relación de trabajo tiene que cumplirse tres principios, ¿sí? O sea, tres elementos tienen que cumplirse. En cambio, acá en el contrato de mandato, bueno, va a haber una retribución, ¿sí? Pero esa retribución que se le pacta normalmente como honorarios no va a ser suficiente para demostrar una calidad de trabajo o un contrato de trabajo. El hecho de que haya una prestación de ese servicio en cuanto a esas calidades, como lo establece como uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, pero podríamos decir que ese mandatario estaría subordinado al mandante. No. Seguramente que no. No está subordinado. No estaría subordinado. Seguramente que no. Entonces, al faltar uno de los elementos, seguramente ese, ahí ya no se podría hablar de un contrato de trabajo. Perfecto. Ahora, miren lo que en estos contratos comerciales, siempre va a estar de por medio la prestación de un servicio y va a haber una remuneración. Porque esa es la esencia de la actividad del comercio. Pero pueda que el mandatario, es decir, quien va a ejecutar esa labor, sea una persona jurídica. No necesariamente va a ser una persona natural. Pongo un ejemplo. Si Pedro tiene un inmueble y ese inmueble Pedro quiere ponerlo en venta, va y contrata a la inmobiliaria X. Esa inmobiliaria X es una persona jurídica, ¿sí? Y entonces esa inmobiliaria X, pues solo con el hecho de que sea una persona jurídica, pues nunca va a existir una relación de trabajo. Nunca, ¿sí? Porque la relación de trabajo tendría que determinarse por la prestación del servicio de forma directa por esa persona. ¿Ok? Sí, correcto. Ahora, aparte de la prestación de ese servicio, ¿sí? De esta actividad que se compromete, o de esa encomienda, o de esa misión que se le encomienda al mandatario, ¿ustedes creen que podría darse la situación en que el mandatario fuera más de uno? O sea, que fuera plural. Sí, señor. Yo creo que sí. Tanto él como él. Y que los mandantes fueran varios. También, sí, sí. Claro, en ambos casos puede darse que haya una pluralidad de sujetos y entonces varios van a ser el mandante o varios van a ser el mandatario. Miremos que la norma nos habla, bueno, de ambas situaciones y pues establece una situación. Pero antes de eso, vamos a mirar el artículo 12C.
263. Y ahí aparece. Sí, señor. ¿Quién me lee el 1263? El mandato comprenderá, artículo 1263, contenido del mandato. El mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. El mandato general no comprenderá los actos que excedan del giro ordinario del negocio o negocios encomendados, salvo que haya otorgado autorización expresa y especial. Ok, entonces al momento de realizar ese mandato, pueda que el mandatario diga, no, pues vamos a darle una autorización para que haga puntualmente tal cosa. O puede dársele por parte del mandante autorización para que realice varias situaciones. Cosa diferente que ocurre con el abogado, porque cuando el abogado se le da el poder es para una sola cosa, para una sola actuación. Ahora, el mandatario no va a realizar la labor al gratín. El mandatario tiene que tener una remuneración. O sea, está haciendo esta actividad porque va a recibir un pago, va a recibir un beneficio. No le está haciendo de chévere. Entonces miremos la remuneración. 1264. ¿Quién me lee el 1264? Remuneración del mandatario. El mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada o usual en este género de actividades o en su defecto a la que se determine por medio de peritos. Cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del encargo, el mandatario tendrá derecho a un honorario que se fijará tomado en cuenta el valor de los servicios prestados y la remuneración total del mandato. Si la remuneración pactada se halla en manifiesta desproporción, el mandante podrá demandar su reducción, probando que la remuneración usual para esa clase de servicios es notoriamente inferior a la estipulada o acreditando por medio de peritos la desproporción, a falta de remuneración usual. La reducción no podrá pedirse cuando la remuneración sea pactada o voluntariamente pagada después de la ejecución del mandato. Entonces aquí pueden suceder varias cosas. Un evento, pongamos un primer escenario. El mandatario está realizando su labor o, digamos, se le encomienda la gestión. No termina la gestión por la razón que sea, porque se le revocó el mandato o lo que sea. Digamos que su ejecución fue parcial. El hecho de que la ejecución haya sido parcial no significa que no tenga derecho a un pago. Entonces ahí es donde entraría la determinación por peritos. Entonces, realizó hasta la mitad o un poquito más de la mitad. Entonces, tocaría evaluar por perito. Y cuando hablamos de que haya un avalúo pericial, es porque obviamente no hay un acuerdo entre las partes. Hay una disputa. ¿Cuándo se daría ese escenario? Cuando el mandante revoca el mandato. Ahí en ese caso, entonces el mandatario le va a decir, bueno, usted me tiene que pagar porque hice, y el mandante no va a estar de acuerdo. O también podría darse porque el mandatario le renunciara a la gestión encomendada durante la ejecución, es decir, sin terminarlo, y entonces el mandante no estuviera de acuerdo con lo que le está cobrando, lo que le esté cobrando el mandatario.
Puede darse por cualquiera de las dos situaciones. No es que exclusivamente porque lo dio por terminado el mandante, no. Puede darse por cualquiera de las dos situaciones. Otra situación que puede darse es que las partes no establecieron cuánto fuera la remuneración. Y entonces el mandatario realizó la labor y la llevó hasta final término. ¿Sí? Y entonces hayan diferencias también entre mandante y mandatario. Y entonces las diferencias va a ser en cuanto a lo que se deba pagar, en cuanto a la remuneración. Ahí en ese caso también habría una intervención de peritos. O si de pronto para la gestión el mandante pagara, digamos, un valor demasiado alto y que hubiese una desproporción, entonces podría también solicitar que se fijara por peritaje cuánto debería ser el valor a retribuirle. O digamos que esto sería cuando no se ha terminado. Si el mandato se realizó y se logró la gestión que se había encomendado, ya el mandante no puede decir, ah, usted como que me cobró mucho, yo voy a buscar que me bajen el valor. Esto sería siempre que no haya acuerdo entre las partes porque se dé por terminado de forma abrupta. ¿Ok? Lo que aquí la norma busca es que el mandatario tenga una protección. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está todo claro? Bueno, vamos a ver si es verdad. Voy a poner un Sí, ejemplo. señor. Voy a poner un ejemplo. Has dicho, voy a preguntar. A ver qué tan cierto es. A ver, Cristian Camilo. Cristian Camilo. ¿Cuál, profe? ¿Cristian Camilo Castaño? Sí, sí, tú. Sí, profe, cuéntame. A ver, Cristian. Si el mandante contrata, celebra el contrato con el mandatario para que le realice la labor. Y le dice, bueno, usted me va a ayudar para abrir una sucursal en X municipio. Y la persona entonces le hace las gestiones o le hace las averiguaciones, pero dentro de esas averiguaciones que el mandatario le hace, pues le da presupuesto, le dice la documentación que necesita y todo ese tipo de cosas. Y entonces el mandatario después va y busca la oficina de abogado del doctor Cristian Camilo. ¿Cristian Camilo qué? Castaño, profe. Del doctor Cristian Camilo. Entonces le dice, doctor Cristian, me sucedió esto. Entonces el doctor Cristian, ¿qué le dice? ¿Ahí se puede hacer algo? O le dice, no, definitivamente vaya al mono de la pila.
Profe, pues según lo que usted estaba diciendo, para hacer, digamos que ese cobro, lo que se hace es que se realiza un peritaje de, digamos, de lo que se gestionó para poder hacer el cobro, o como ese remuneratorio de la actividad que él gestionó. A ver, Yesid. Doctor, buenas noches. Me acabo de conectar, qué pena. Ah, pensé que ibas a participar en lo que estaba preguntándole. No, le estaba escribiendo por el chat, doctor, que me acaba de conectar al Pero, reporte de la falla. Chamorro. Doctor, dígame. La misma pregunta, ¿tú qué le dirías a ese cliente tuyo? Pues yo primero miraría cuál fue el mandato, si el mandato fue para esa labor o para abrir la agencia, es decir, hacia qué se orienta el mandato. Por eso, Si el mandato es hacia esa labor, pues él tendría como, pues con el peritaje, cómo hacer el cobro de la labor que hizo, de las gestiones que alcanzó a hacer. Por eso le dice, ayúdeme que voy a abrir una sucursal en X municipio. Y entonces le hace las averiguaciones, ¿sí? Ah, claro, tiene todo porque es parte del Pero mandato. entonces el otro cuando le Averiguar falta la todo. información fue y realizó directamente la apertura del establecimiento, todos los permisos, todo ese tipo de cosas. ¿Ahí habría lugar a que le cobraran o no? Sí, claro, ahí está ejecutando el mandato, es decir, tiene lugar a que el mandatario le cobre al mandante por la labor hecha, por el mandato realizado. ¿Y cómo determinarías? A través de un peritaje, es decir, lo que se hizo, los gastos que hicieron de inscripción, los gastos que hicieron de investigación, de todo gasto que se hizo para poder abrir la agencia. Es decir, si abrió agencia, tuvo que haber mediado un contrato con un local, cuánto cuesta el local, cuánto las adecuaciones, todo. Peritaje. Doctor Rarios, pero yo tengo una pregunta ahí con él. Gracias, doctor. Doctor, yo creo que el precio se puede determinar viendo un servicio similar, un caso similar, viendo el cobro que se realizó en un caso similar con similares características, puede ser un cobro, ¿no? ¿El que está hablando aquí, Jessy o Juan? Juan Caraballo. Ok. ¿Quién era el otro? Yo, doctor Andrés Leguizamón. Ok. Doctor, pues lo que pasa es que yo tengo una duda. Ahí sería más bien, en vez de un mandato, una asesoría, porque pues como igual él no me permitió realizar la gestión como tal, sino solamente lo que hice yo fue de alguna manera averiguarle todo lo que se requería para realizar la constitución del local ahí. Igual hay que cobrarlo, le entiendo, pero pues ahí no sería más bien una gestión como de asesoría en vez de un mandato, pues como no me permitió hacer ninguna de las labores que correspondían para montar el negocio, sino solamente las averiguaciones que en ese caso constituiría. Pero es que el hecho de que le diga que le haga esas averiguaciones no sería una encomienda. A ver, José Alfredo, eso no podría considerarse un mandato. Que le realizara todas esas averiguaciones. Yo creo que sí es un mandato, doctor, ya que, pues digamos, en el artículo 2158, pero del Código Civil, contempla las facultades del mandatario y dice que el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario. Pero ahí seguido dice perseguir en juicio a los deudores, es decir, que todas las acciones que sean concernientes
al mandato en sí, pues hacen parte de él como un conjunto, como un todo, y pues se evaluarían y se valorarían hasta donde se alcanzaran a desarrollar de acuerdo al costo total, me parece a mí. Pero ¿cuál costo total? Si, digamos, el mandatario tendrá derecho a sus honorarios y de acuerdo a se haya establecido un total, una remuneración total, y de esa se dará la deducción hasta donde él alcanzó a desarrollar. Porque de todas maneras, sea la parte, digamos, la gestión inicial para poder instalar el negocio o arrancarlo o abrir la nueva sucursal o lo que haya sido, de todas maneras genera un trabajo, ya sea documental, ya sea meramente de gestión ante entidades, para permisos, para lo que sea, y lo otro de adecuaciones y ya propiamente la apertura del establecimiento, pues todo eso hace parte de un conjunto. Ok, ¿quién más? Doctor, buenas noches. Yo pienso que lo que usted plantea sí tiene derecho a unos honorarios, porque pues, usted ahorita estaba explicando que no importa si se termina antes de que terminara la ejecución del mandatario, o sea, hacer lo que de ir a abrir la sucursal, quedó en mitad del proceso, se terminaba por las medidas, por las partes. Entonces, ahí decía usted que también Ibas eso le bien, daba derecho, señor. ibas bien al principio. ¿Por qué? Porque es que si te acuerdas del ejemplo que puse o del caso que puse, yo no dije que fue que lo dejó tirado. Yo simplemente dije, No, Dante le dijo, sí, sí. vaya, averígüeme que yo voy a hacer la gestión. El otro averiguó y después vino el mandante y la realizó directamente. O sea, le generó, por decirlo de alguna forma, la expectativa de que el mandatario iba a realizar toda la labor, pero no le determinó que iba a hacer todas esas actividades. Pero aun cuando no haya hecho las otras actividades, igualito tiene derecho a la remuneración. Perfecto. Ah, ok, doctor, sí. Perfecto. O sea, lo Y que a la, ibas bien, pero decía que ibas y que a mitad de camino se te acabó la gasolina, era porque no fue que lo dejó tirado, simplemente que le mandaron, oiga, hágame tal gestión y luego la termina haciendo directamente. No, no han visto esos casos, ¿qué sucede? Sí, 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 de hecho. Muchísimas veces, doctor. Ahora, Sí. que después el mandatario no inicie ninguna acción legal para cobrar una remuneración, por eso ya eso es otra cosa. Ya es Pero otra eso cosa. ocurre más de lo que ustedes creen. O sea, eso es más común, más frecuente. O que le ponga otro mandante, perdón, otro mandatario. Sí, pero digamos Que como ponga que otra persona que haga la labor. Pues es que ahí era digamos donde que venía mi duda, doctor. la cuestión es que de pronto la persona manda a hacer a la otra la gestión y entonces la otra piensa, bueno, como al final no salió nada, entonces yo no tengo derecho a cobrarle nada. Sí, eso es lo que iba, Doctor, por ejemplo. discúlpeme. A ver, a mí me pasó este caso. Yo hago un contrato para hacer un sistema de gestión. Contratamos 1.000.000 de pesos al inicio y el otro 1.000.000 de pesos a la contraentrega de toda la documentación del sistema de gestión. Estando en la mitad, yo ya habiendo generado la primer parte de los documentos, efectivamente se me pagó 1.000.000 y ya yo teniendo los documentos sin haberlos entregado, vino otra persona, entró otra persona a la compañía, la contratan directo y esta persona me comunica y me dice, no, es que yo voy a llevar el sistema de gestión. En ese caso, por ejemplo, yo podría hacer alguna acción contra este mandante. De poder puedes. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, las herramientas o la forma? ¿Cómo lo haga? Ya eso es otra cosa. Pero antes de decir eso, Fernando Gamboa, dime.
Fernando Gamboa estaba levantando la mano. Andrés León ya Sí, participó. doctor, sí, es que no le había activado el audio. Doctor, el mandante le da la orden al mandatario que vaya y le haga las gestiones a ANSI para que ya él cumple con la orden que le da, pues ahí tiene derecho de solicitar la remuneración. Claro, doctor. Sí, te escuchamos. Eso es lo que yo veo en el ejemplo que usted está diciendo. El mandatario tiene derecho a reclamar su remuneración, porque él hizo la labor que el mandante le ordenó, fue autorizado por él. Así es. A ver, Sandra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pues no sé, doctor, ahí en el caso que usted pone, yo lo dejaría por escrito, pues para evitar esas dudas sobre la naturaleza del contrato de mandato y así descartar pues la naturaleza y dejar muy claro cuál es el valor por ese encargo que se hace, ¿no? Pero ya ahí son dos cosas diferentes. Porque de pronto tú te vas a la parte probatoria. Ya eso es otra cosa. Porque es que si se hace verbal, ¿yo cómo voy a probar? Los contratos son válidos. Así No, se sí. Conceptuales sí son. me voy a lo que dice el Código General del Proceso. Entonces podré, por ejemplo, intentar hacer una confesión por parte de la otra persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podría hacer, por ejemplo? Se podría hacer para cobrar esto. El mandatario puede solicitar una audiencia de conciliación para cobrar digamos, la remuneración a que tiene derecho. Esa sería una posibilidad. Intentar una conciliación. Pero si la otra parte le dice que no y en la conciliación dice que no, que es lo que estaba pidiendo un consejo. En la conciliación pueden suceder dos cosas. Que lleguen a un acuerdo o que no se llegue a ningún acuerdo. Pero es una forma. Intentándolo. Ahora, si no llegan a ningún acuerdo, entonces tendría que acudir ante el juez y presentar una demanda verbal declarativa para buscar que a través de ese tipo de procesos, entonces el juez declare la existencia del contrato. Ya eso es otra cosa. Pero lo recomendable es ¿por qué no podría darse? Pero es que ese sería el deber ser. Pero estamos partiendo de que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que suceda en la vida real. En la vida real la gente normalmente no hace los contratos, no hace todos los contratos por escrito. Entonces, por eso me refería a que cómo se haría entonces para cobrarlo. Cosa como para decir, oiga, págueme porque yo le hice una labor que usted me encomendó. Dime, Franklin. Profe, pero si no hay un contrato, entonces se procede a la buena fe del mandante. No. Porque no como lo que decía la Sandrita, en ese caso, si no hay un papel firmado, si no hay un contrato, entonces, ¿cómo le voy a hacer el contrato? Decir al juez, acuérdate que el contrato no es un requisito que sea por escrito. El requisito que sea por escrito son las formalidades que exige la norma, pero, por ejemplo, para este tipo de contrato la norma no exige formalidades. Podría demostrarse como cuando hablamos de la agencia. Acuérdense que la agencia, la norma no exigía ciertas formalidades o solemnidades. Y el mandato, dentro del concepto de mandato, una forma de mandato es la agencia. Dime.
Sí, sigue, qué pena. Que una forma del contrato, ¿sí? de mandato, una forma de contrato de mandato es la agencia. Porque el mandato puede darse de varias formas. ¿Sí? No es como que sea una forma exclusivamente. No, puede darse de diferentes formas. Algo que, digamos, se debe tener presente o que debe destacarse dentro de los contratos comerciales, cualquiera que sea o la gran mayoría, con pequeñas excepciones como el contrato de seguro, pero la gran mayoría de los contratos comerciales, la gran mayoría van a ser contratos que no estén por escrito, contratos verbales. Ahora, otra cosa es, bueno, ¿qué material probatorio va a tener para demostrar la existencia del contrato? Entonces ya ahí podrá tener en cuenta correos electrónicos, ¿sí? Cotizaciones, cosas así que haya pasado por escrito. Ya eso es diferente. Eso es diferente. Pero la falta de esa formalidad de que se establezca por escrito el contrato de mandato no significa que no exista o que no pueda configurarse. Listo. Entonces, en la conciliación sería la palabra del contra la del mandatario contra el mandante. Exacto. Pero eso sería como para explorar, porque al final el conciliador no va a tener la posibilidad de decir que le va a dar la razón o no se la va a dar. Al Listo. final no va a tener la posibilidad de hacerlo. Listo. Porque ahí son las partes de común acuerdo las que llegan al acuerdo, o sea, son las partes directamente, con la asistencia de ese tercero que es el conciliador. Pero sería una forma, porque estamos partiendo de la presunción de que, bueno, lo más probable es que entonces el mandante se niegue la existencia del contrato en la conciliación y diga que que no lo conoce, que no sabe quién es esa persona y tal. Pero pueda que no, pueda que resulte todo lo contrario y digo, bueno, listo, sí, negociemos, le doy tanto. Y entonces la persona diga, ah, del abogado el sombrero y del sombrero el cinto. Entonces, si yo estaba pensando que me diera 1 millón, pero me ofrece 500 o me ofrece 300, entonces yo mejor recibo los 300 y me evito pagarle a un abogado para que inicie un proceso que va a durar no sé cuánto tiempo y entonces me va a salir más caro el collar que el perro, porque el abogado va a cobrar por honorarios más de lo que yo iría a recibir. ¿Sí? Dime, Fernando. Doctor, aquí en la demanda verbal declaratoria, como no hubo acuerdo, se trae la acta de no conciliación. En ello es prueba para que se presente lo que está pidiendo. Aunado a ello, ahí cabe un interrogatorio de partes. Sí, claro. Perfectamente. Listo, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. ¿En los contratos siempre hay que haber como, la conciliación antes de la demanda o se puede una vez directamente? Depende porque en la ley 640 del 2001, que es la ley de conciliación, establece que hay unos cierto tipo de demandas donde se debe agotar el requisito de procedibilidad. Y precisamente el requisito de procedibilidad es como que explorando esa alternativa de la conciliación, las partes puedan resolver el conflicto. Porque al final, cuando se presenta la demanda, después de que el demandado contestó la demanda, formuló excepciones, etcétera, lo que hace el juez al iniciar la audiencia del 372 es resolvió las excepciones que había en su momento y le da inicio a la audiencia del 372. Lo primero que hace es explorar una posibilidad de conciliación y preguntarle a las partes si quieren conciliar. Y entonces si ve que hay un interés de conciliar por las partes, el demandante, pues se entendería por sentido común, por lógica, que el demandante pues va a querer conciliar, ¿sí? El que dependería
si prospera o no la figura sería del demandado, de la actitud del demandado. Pero de pronto el demandado puede analizar en ese momento, bueno, si yo no concilio, el juez practica todas las pruebas y aquí mismo en la audiencia dicta la sentencia. Y entonces el demandante está pidiendo que yo le pague 1 millón. Pero yo de pronto aquí delante del juez puedo hacerle el ofrecimiento de decirle que le doy 300,000 pesos. ¿Sí? Entonces ahí puede el juez se convierte en un conciliador y el juez le va a decir, si el demandado demuestra la intención de llegar a un acuerdo, el juez se convierte en un conciliador y va a decir, yo aquí no voy a prejuzgar y tratemos de ver hasta dónde se puede sacar un acuerdo y hasta ahí llegaría el proceso. Pero eso pudiera suceder en un escenario de eso. Ahora, ¿a dónde voy o a dónde apuntaba con el ejemplo, con el caso? A que muchas veces sucede eso y entonces la persona por mero desconocimiento no intenta reclamar el derecho que le asista, porque la ley ahí le está dando un derecho. Que entonces diga, ah, no, yo no voy a presentar ninguna demanda porque me va a costar más el abogado que lo que yo pueda recuperar. O ni siquiera voy a intentar cobrarle porque no, como no tengo documentos privados, pero quién quita que de pronto la otra parte le haga un ofrecimiento en la audiencia y lleguen a un acuerdo. Así saque menos de lo que pretende, pero lleguen a un acuerdo, ¿sí? Entonces, a través de la conciliación podría ser un escenario. La norma habla de peritos, pero un perito tiene que tener una acreditación, tiene que tener una idoneidad. O sea, el perito no es cualquiera Pedro de los Palotes que se paró ahí y dijo, no, esa gestión que realizó vale tanta plata porque sí. O sea, quien lo diga tiene que tener una formación, una preparación y tiene que tener una experiencia. Tiene que tener un reconocimiento en el gremio para que pueda entonces utilizar una fórmula y determinar entonces según la fórmula cuánto podría ser el valor de esa remuneración. Ahora, entenderán entonces que el perito no va a hacer su trabajo al gratín, igual que el abogado. Y entonces ahí se irían incrementando los costos. Entonces, a veces por mero desconocimiento, las personas prefieren mejor no reclamar o pensar que hasta ahí manejan la cosa y que mejor prefieren perder la plata. A eso era lo que apuntaba con el ejemplo. O sea que esos peritos van, los honorarios van a cargo del comandantario. El que debe pagar es el mandante, pero entonces el mandatario, si pagó perito, dentro de los gastos que se pretendan cobrar o dentro de lo que se pretenda cobrar, se incluirían ese tipo de gastos, lo que le tuvo que pagar al perito. Ah, perfecto. Ahora, miremos que el artículo 1266 habla de unos límites al mandato, a las actuaciones que pueda hacer el mandatario. ¿Quién me lee el 1266? ¿66? ¿1266? Sí, el que aparece en pantalla. Límites del mandato y actuaciones. El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. Los actos cumplidos más allá de dichos límites solo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá separarse de las instrucciones cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al mandante permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. Ok, entonces, el mandante puede decirle, bueno, yo le voy a dar esta misión a usted. Entonces le va a decir, Jim, tu misión, si decides aceptarla, es tal cosa. Y le puede colocar unos límites, ¿sí? Hasta aquí va a ser. Entonces, si las actuaciones que haga van mucho más allá, asumiría ese exceso. O
¿sí? Digamos, las obligaciones que se generaran en el exceso. Pero miremos, entonces hay que consultar al mandante en los casos no previstos y un deber de información. ¿Quién me ayuda con el 1267 y 1268? Consulta obligatoria al mandante en los casos no previstos. En los casos no previstos por el mandante, el mandatario deberá suspender la ejecución de su encargo mientras consulta con aquel. Pero si la urgencia o estado del negocio no permite demora alguna, o si al mandatario se le hubiere facultado para obrar a su arbitrio, actuará según su prudencia y en armonía con las costumbres de los comerciantes diligentes. Deber de información, artículo 1268. El mandatario deberá informar al mandante de la marcha del negocio, rendirle cuenta detallada y justificada de la gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa del mandato dentro de los 3 días siguientes a la terminación del mismo. El mandatario pagará al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle en casos de demora. Ok. Entonces, aquí hay dos situaciones. Una que es esa consulta que debe hacer el mandatario en esos casos no previstos al mandante. Entonces, ¿qué es lo menos que tiene que hacer? Tratar de actuar con diligencia, ¿sí? Pero si la urgencia del negocio le indica que debería tomar ese tipo de riesgos, aquí lo está exonerando entonces de lo que dice el artículo anterior, de que si se excede más allá de lo que le dijeron, pero demuestra que intentó ubicar al mandante y no le fue posible y ante la urgencia tenía que tomar esas decisiones, ahí entonces no estaría obligado a ese exceso. Y el deber de información es que así como va marchando el negocio, entonces debe ir informándole al mandante sobre cómo va el asunto. Y es lo que hacemos los abogados durante el proceso, de informarle al cliente de cómo va el asunto. Miremos el 1272, pluralidad de mandatarios. 1272, pluralidad de mandatarios. Cuando el mandato se confiere a varias personas, cada uno de los mandatarios podrá obrar separadamente, pero una vez cumplido el encargo por uno de estos, deberá el mandante noticiar del hecho a los demás, tan pronto como tenga conocimiento de la celebración del negocio, so pena de indemnizar los perjuicios que causen con su omisión o retardo. Si conforme al contrato, los mandatarios deben obrar conjuntamente, serán solidariamente responsables para con el mandante. Ok. Entonces, pluralidad de mandatarios. ¿Quiénes son los mandatarios? Los que van a ejecutar la labor. Entonces, aquí dependerá si cada mandatario va a actuar de forma independiente o si todos trabajan mancomunadamente. ¿Ok? Si trabajan mancomunadamente, entonces van a ser solidarios entre todos con las obligaciones que se desprendan a favor del mandante. Ahora miremos si hay, cuando se da el caso de la pluralidad de mandantes. 1276. Artículo 276. Solidaridad de los mandantes. Cuando el mandato se confiere por varios mandantes y para un mismo negocio, serán solidariamente responsables para con el mandatario de las obligaciones respectivas. Entonces, si hay varios,
si hay varios mandantes, varios que son los que están ordenando la ejecución de la labor como tal, entonces el mandatario puede cobrarle a cualquiera de ellos, ¿sí? Y no, si son dos, no va a decir, digamos, si los mandantes son A y B y el mandatario es X, entonces X puede cobrarle a B, que B le pague toda la remuneración. B no puede sacar después y decir, no, yo solamente le voy a pagar la parte mía, o sea, la mitad. No, hay una solidaridad, está obligado B a pagar la totalidad. Que después B le cobre a A lo que tendría que asumir A, ya eso es otra película que no es responsabilidad del mandatario. ¿Ok? Porque aquí la norma está protegiendo al mandatario como la parte débil en esa relación contractual. Extinción del mandato. 1279. ¿Quién me ayuda a leerlo? Artículo 1279. Revocación total o parcial del mandato. El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato a menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya conferido también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso solo podrá revocarse por justa causa. Ok. Entonces, se puede revocar el mandato. ¿Ok? El 1283, renuncia del mandatario por justa causa. Renuncia del mandatario por justa causa. Si el mandato ha sido pactado en interés del mandante o de un tercero, solo podrá renunciarlo el mandatario por justa causa, so pena de indemnizar los perjuicios que al mandante o al tercero ocasione la renuncia abusiva. Ok. Yo hago una pregunta. ¿Podría contemplarse que una forma, una causal de terminar el contrato de mandato sea la muerte, que se murió el mandatario, el que debía ejecutar la labor? Esa podría darse como una causal de terminación del contrato. Sí, señor. Sí, claro, doctor. Una de las partes ya no va a estar. Dime, Andrés. No, eso mismo, doctor, sí, en este caso sería, pero entonces me surge la pregunta al contrario, y creería que al contrario sí no sería, si el mandante... Vamos por partes. Como Ya, ya bueno, el mandatario sí. Sí, es una causal de terminación por justa causa. A ver, Cristian Camilo, ¿tú qué dices? Diría que si no existen herederos que puedan gestionar. Exacto, muy bien, Cristian. Más 0,5 para Cristian. Julián. Julián, ¿está por ahí? Yo aquí le paso el dato, doctor. Exacto, muy bien lo que dice Cristian. Así es. O sea, si el mandatario no deja herederos que puedan cumplir con la misión encomendada, con la labor encomendada, ahí sería una causal de terminación por justa causa. Cosa diferente ocurre cuando quien muere es el mandante. Porque si ocurre la causa de muerte del mandante, ¿ustedes creen que habría lugar para dar por terminado el mandato? Sí, doctor, yo considero que sí terminaría el contrato porque pues hay quien asumiría la responsabilidad por él. Si de pronto es el técnico, es el que sabe, pues considero Andrés. yo. Yo confundí fue los términos, doctor. Me acabo de dar cuenta que confundí el término. La respuesta es no habría lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no habría lugar? Porque como tiene herederos, entonces los herederos quedan con la obligación de pagar la remuneración. Entonces, ¿qué tal que volvamos al ejemplo del abogado? El abogado sea el mandatario, ¿ok?
y se murió el mandante, pero el abogado hizo la gestión. Entonces los hijos del mandante van a decir, ah, no, qué pena, mi papá se murió de malas. O sea, el mandatario hizo la labor, tiene derecho a su remuneración. ¿Sí? Doctor, perdóneme, o sea, aplica lo que habíamos visto cuando son dos mandantes o más. La responsabilidad es No, solidaria. No, porque el mandante aquí era uno solo. Que los herederos, sí. porque es que cuando una persona se muere, los herederos van a recibir tanto los activos como los pasivos. Como los pasivos, sí, señor. No es que va a decir, y eso es lo que significa recibir la herencia con beneficio de inventario. Recibe tanto la platica como las deudas. Hablando en plata blanca, ¿no? Entonces, los herederos quedan obligados. Cosa diferente si el que muere es el mandatario. Porque si el mandatario era el que más sabía el negocio, pero los hijos no tienen ni idea de la labor que hacía el papá, del negocio que hacía el papá, quedaron exonerados. Es diferente. Ahí la situación es diferente, ¿ok? Dime, Bermúdez. Profe, pero entonces por esto yo asimilaba que no podía, en la pregunta que hiciste antes, porque si los herederos o las otras personas pues no tienen el conocimiento de lo que sabía hacer ese mandatario, pues no le aplicaría, no podría ejercerlo otra persona. Por eso el mandatario, pero que recuerda que el mandatario es el que realiza la labor. Y es que cuando se le encomendó la gestión, es porque ese mandatario tenía unas calidades. Correcto. Y era el chacho de la película para ese tipo de negocios. Correcto. ¿Sí? Pero cosa diferente es el mandante, el que dio la orden, el que contrató. Sí. Ahí se murió. Y entonces los herederos tienen que seguir con el contrato. Entonces los herederos no le pueden decir al mandatario, tocarle el hombre, decirle, qué pena, lo sentimos mucho, pero mi papá se murió y pailas, no vamos a pagar la remuneración. No pueden decir eso. A eso es lo que me refería en cuanto a la diferencia de la muerte del uno o del otro. Sí, sí, correcto. Creo que ya había confundido el término mandatario, mandante, pero entonces yo vuelvo a la respuesta de Cristian Camilo. Cristian Camilo decía entonces que los herederos asumirían la responsabilidad del mandante, ¿sí? No, él estaba hablando sobre el mandatario. Okay. Sobre la persona encargada de hacer la gestión. Era sobre la representación del mandatario. Si el mandatario llegase a fallecer. Si el mandatario fallece y no hay de los herederos quien ejecute la labor, pues no aplicará. Exacto, sí, señor. Exacto. Michael. Profe, gracias. Profe, entonces en ese caso, si el mandatario, como dice su merced, fallece, los herederos tienen las mismas habilidades para terminar ese contrato, pero no lo quieren hacer, ahí cabería la indemnización por parte del mandato. Claro, sí. Mandato. Del mandatario, sí. De los herederos del mandatario, sí. Sí, señor. Claro, porque sería como que el heredero reciba la plata que dejó el papá, ¿sí? Reciba la herencia, y entonces cuando lleguen a cobrarle los acreedores del viejo, del que murió, entonces, no, qué pena, pailas, yo no voy a pagarle la plata. Así como recibe, tiene que pagar. ¿Sí? Para evitar eso, pues la persona puede repudiar la herencia. Dime, Gamboa. Doctor, en ese caso de que los herederos van a cobrar los honorarios de él, ¿necesariamente no lo pueden hacer común y corriente o se requiere del juicio de sucesión? Siempre hay que hacer la sucesión. Listo, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Doctor, feliz noche, muchas gracias. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Hasta mañana, compañeros. Igualmente.